Muy buenas noches, muy buenas tardes. Para mí es un privilegio de nuevo poder estar con ustedes en esta segunda entrega de la exposición del Evangelio, de la epístola de Pablo a los Romanos. La última vez empezamos con la introducción de esta epístola extraordinaria, que sin lugar a duda de todas las epístolas del Nuevo Testamento es la más completa en cuanto a temas que abarca. Y hoy nos hemos propuesto de Romanos capítulo 1, los versículos 8 al 15, donde el apóstol Pablo nos deja entrever algo de su propia forma de planificar las cosas y también, y esto es particularmente interesante, de la relación que él tenía y pensaba tener con la iglesia de Roma. Antes de leer el texto, simplemente unos pensamientos introductorios. La iglesia de Roma, hasta el día de hoy, siempre ha sido relacionada con el apóstol Pedro. De hecho, la gran basílica donde supuestamente están los huesos de Pedro fue erigido en su momento, allá en el siglo XVI, en honor a Pedro, que supuestamente llegó a ser el primer papa y que supuestamente estaba relacionada estrechamente con el desarrollo de la Iglesia de Roma. Sin embargo, la carta más importante del Nuevo Testamento no sabe nada de ese tema. De hecho, Pedro no es mencionado ni una sola vez en todos los 16 capítulos, y eso que el capítulo 16 prácticamente y de forma entera es dedicada a una lista de nombres para dar saludos. En cuanto a Pedro, hay un mutis absoluto. Y cuando Pablo finalmente llega allí, y esto lo podemos ver en el capítulo 28 del libro de los Hechos, Pedro no está allí para darle la bienvenida. De hecho, cuando Pablo se despide con toda la seriedad que caracteriza su última carta, que es segunda de Timoteo, se menciona una lista de algunos nombres, entre ellos sus colaboradores más fieles que estaban con él en ese momento, pero de nuevo con Pedro, de Pedro no se dice ni una sola palabra. Por lo tanto, tenemos que corregir de entrada de un malentendido muy extendido, que por haber sido repetido innumerables veces no se ha convertido, sin embargo, en verdad. Y esta simple verdad es: no hay indicio ninguno que la iglesia de Roma de alguna manera se hubiese relacionado con el apóstol Pedro. Que Pedro puede haber pasado allí las últimas semanas de su vida, esto es otra historia, esto bien es posible, pero lo que sí podemos afirmar, ni el Nuevo Testamento no sabe nada de esto, ni desde luego el libro de los Hechos en particular. Vamos a ponernos un poco en el contexto de la carta a los romanos. Ya lo mencioné la última vez. Estamos hablando del invierno, año 54 al 55. Pablo se encuentra en Corintos, en la casa espaciosa de un tal Gayo, que era obviamente un hombre pudiente, y en ese sitio que al mismo tiempo no solamente albergaba al apóstol Pablo, sino también fue el hogar de una iglesia muy importante, en ese caso en la ciudad de Corintios. Pues allí Pablo está dictando la carta a los romanos, la epístola a los romanos, a un amanuense, un hombre entrenado en letras, que pone todo lo que Pablo le dicta por escrito. ¿Por qué hace Pablo esto? Bueno, obviamente porque Pablo tiene un problema de
de vista que le permite pues añadir su saludo en letra grande, como él explícitamente dice en la carta a los Gálatas, pero perdón, lo que no le permite es escribir una carta entera. Poco sabía Pablo que sus ganas de visitar a la iglesia en Roma finalmente se llevarían a cabo bajo circunstancias muy distintas. En vez de llegar allí como hombre libre, llegaría encadenado. Y desde luego tampoco a la primera parece que su deseo de visitar a España se lleva a cabo. Por si acaso esto ocurre después de la liberación de Pablo de su primer encarcelamiento, del cual nos habla el libro de los Hechos. Después es posible que Pablo llegue incluso hasta España, pero en este momento aún no. Pablo no conoce a los creyentes en Roma, y allí había creyentes desde el primer momento. El domingo pasado había una pregunta en cuanto a este tema, y es bien posible que ya desde el día de Pentecostés, pues alguien había llevado el evangelio a la ciudad de Roma. El hecho es que allí se formó una iglesia, y vamos a escuchar ahora en qué relación están Pablo y los creyentes de Roma. Dice así Romanos capítulo 1, versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respeto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a hablar con Dios. Señor, tenemos las gracias por poder abrir de nuevo las páginas de la Sagrada Escritura para escuchar a lo que nos quieres decir. Ayúdanos, Señor, para que esta palabra se convierta en nuestra vida en una fuerza que nos cambia. Te pedimos, Señor, que tú añadas tu bendición a la lectura de tu palabra para tu honra, para tu gloria, y te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Lo primero que vamos a considerar es el versículo 8. Y ahí Pablo expresa su profundo agradecimiento por los romanos y llega a hacer una afirmación realmente sorprendente. Dice, vuestra fe se divulga por todo el mundo. En otras palabras, todo el mundo, en aquel entonces conocido, sabía de la fe de la Iglesia de Roma. Pero lo que
aún más nos llama la atención es el hecho de que Pablo no les da las gracias en primer lugar a los romanos por lo ejemplar que era su fe. Si leemos el texto nos damos cuenta que Pablo da las gracias a Dios. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Está agradecido a Dios por los romanos, gente que él no ha conocido personalmente, por lo menos no en su inmensa mayoría. Es a Dios a quien le pertenece toda la honra, toda la gloria por los creyentes que él ha puesto en nuestro camino para nuestra bendición. Y esta es la razón por la cual queremos darle a Dios las gracias por ellos. Te puedo preguntar algo en este momento. ¿Cuándo fue la última vez que has dado las gracias a Dios por los hermanos que Él te ha dado? Sí, es que a veces nos enfadamos con ellos, a veces incluso chocamos con alguno que otro. Y a veces somos muy dados a ser críticos hacia los hermanos que el Señor nos ha dado. Pero la pregunta es la siguiente. Las bendiciones que has recibido de parte de tus hermanos, ¿estás agradecido al Señor por cada uno de ellos? Estos hermanos son el regalo especial de Dios para ti. Pero hay una razón especial por la cual Pablo está agradecido. No son solamente los creyentes como tal, sino hay algo en su vida que Pablo menciona particularmente. Y esto es su fe. La fe de los creyentes en Roma ha llegado a ser una fe realmente proverbial. La iglesia en Roma no era conocida por su edificio. La Basílica de San Pedro, entre comillas, en aquel entonces ni existió. Los creyentes en Roma no eran conocidos por estar en la capital del imperio, ni por las eminencias que forman parte de su congregación, que no había, ni uno. Podemos mirar el capítulo 16. Ninguno de los apóstoles famosos está en Roma en aquel entonces. Sino esa iglesia era conocida en todo el imperio romano por la calidad de su fe. Y ahora viene una pregunta aún más interesante. En cuanto a ti y en cuanto a tu relación con los hermanos, la primera pregunta ya nos hicimos, ¿estás agradecido por tus hermanos? Y yo espero que tu respuesta sea un rotundo sí. Pero ahora vamos a hacernos otra pregunta. Si estás agradecido a tus hermanos por las bendiciones que has recibido de parte de ellos, ¿ellos saben que estás agradecido por ellos? Yo, como algunos de ustedes saben, durante muchos años me he ganado una parte de mi jornal dando clases de inglés en empresas, sobre todo en la zona de Madrid. Y cuando estás con esa gente que trabaja en, bueno, realmente da igual en qué tipo de empresa, yo he escuchado, sobre todo cuando tienes clases de conversación, una y otra vez lo siguiente: mi jefe no aprecia mi trabajo. En los 25 años que llevo en la empresa, mi jefe no me ha agradecido ni una sola vez alguna cosa que yo haya hecho en la empresa. Nunca he escuchado la palabra gracias. Esto y frases parecidos lo he escuchado miles de veces. Bueno, miles de veces estoy exagerando, pero muchas veces.
parece que no somos muy dados a darles a los demás el aprecio que también se merecen. Y estoy hablando ahora en un contexto laboral, pero tampoco ocurre esto muchas veces en la iglesia. Y quería animarte, si has aprendido algo de tus hermanos, si te han bendecido en alguna cosa, si en algo te han servido de ejemplo, ¿por qué no les das las gracias? Y dices, mi querido hermano, mi querida hermana, he sido bendecido grandemente por tu ejemplo en estos años. Esto sirve de ánimo. Estar agradecido por el ministerio, por una palabra o por cualquier cosa que hemos recibido de parte de los demás que nos rodean en la iglesia, no solamente estar de bien nacidos, sino estar agradecido también este ánimo para ellos. Y luego, lo que Pablo dice aquí, lo que destaca en la iglesia de Roma es la fe de esa gente. Ojalá la gente nos conozca por nuestra fe, por la calidad de nuestra fe. Una fe que no da perdida a nadie, que espera donde no hay nada que esperar, que proclama la verdad en contra de toda probabilidad. Una fe que es vibrante, auténtica y real. Ahora, ¿cómo se hizo famoso la fe de los romanos, de la iglesia en Roma, o más probable de varias iglesias que había en esa gran ciudad en toda la cuenca mediterránea? ¿Cómo fue eso? Pues para eso nos ayuda un poco a conocer algo del contexto que Pablo no lo menciona, pero lo presupone, porque los romanos sabían de esto. Unos 5 años antes de escribir la carta, en el año 50, bueno, para ser exacto, en el año 49, había un decreto del emperador, en aquel entonces el emperador Claudio, que todos los judíos tenían que salir de Roma. Bueno, ahora no entramos en los detalles y los pormenores y del porqué de esa decisión, pero esto era uno de los famosos edictos del emperador Claudio, que todos los judíos tenían que salir de Roma, fueron expulsados. Y por supuesto, entre ellos había creyentes, había cristianos, que los romanos no hicieron una distinción entre cristianos y judíos, para ellos era todo lo mismo. Entonces, entre ellos había gente que eran judíos por ascendencia, pero también cristianos, que los romanos lo tomaron por judíos también, porque profesaban otra fe, que adorar a los dioses romanos. Y los romanos no eran muy finos en ellos. Todos tenían que salir. Tenemos un ejemplo de esto en el libro de Hechos. Lucas, el historiador, que también lo era, aparte de ser médico, nos lo pone, nos presenta un matrimonio que eran Aquila y Priscila, dice en el capítulo 18, precisamente cuando Pablo visita por primera vez a la ciudad de Corinto, dice, después de esas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuando Claudio, el emperador romano Claudio, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Y en el capítulo 18, versículo 11, dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Entonces, bueno, aquí tenemos, en primer lugar, un ejemplo de un matrimonio muy conocido que fue expulsado de Roma, que era Aquila y Priscila, de lo cual el libro de los Hechos nos cuenta bastante. Y no eran los únicos. Había mucho más que se dispersaron a diferentes lugares. Y Pablo conoce a ese matrimonio precisamente en la ciudad de Corinto.
Pero luego Claudio muere. En el año 54, aproximadamente un año antes de escribir la carta a los romanos, Claudio muere y en su lugar ocupa el trono de Roma un tal Nerón. Bueno, me vas a decir, bueno, esto es salir de Málaga y meterse en Malagón, porque Nerón, quien no conoce a ese hombre, bueno, hay que conocer un poco más de su historia. El emperador Nerón reina del año 54 hasta el año 68, unos 14 años. Y los primeros 7 años de su mandato, del año 54 hasta el año 61 más o menos, Nerón era un emperador bastante mejor que su reputación. O sea, luego se le cruzaron los cables en la segunda parte, en los segundos 7 años. Pero en la primera parte, él restauró en Roma muchas cosas que antes se habían destruido. Por ejemplo, permitió que los judíos y por lo tanto también los cristianos volviesen a Roma. Y eso es la razón por que Pablo en el capítulo 13 puede hablar del Imperio Romano como un estado que funciona bastante bien, porque fue Nerón precisamente que a partir del año 54 hizo que el Imperio Romano funcionase bastante mejor que bajo su antecesor Claudio. Bueno, no quiero entrar demasiado en esas cosas históricas, pero esto nos ayuda a entender un poco esto. Bien, pues la fe de los romanos animaba a Pablo y es ahora, después de esa vuelta que ya era posible de los judíos y entre ellos muchos cristianos que vuelven a Roma, que esa iglesia se puede reorganizar. Y ahora creo que ustedes ya entienden por qué Pablo tiene tantas ganas de visitar a Roma, porque quiere ayudar, para decirlo así, a reorganizar la iglesia, para darles un fundamento sólido. Es por esa razón, para darse a conocer, que él escribe la carta a los romanos. Y los que ya están allí, los que han vuelto después de estos años, Pablo admira su fe. Habían venido a una situación difícil y estaban gozando de las bendiciones de arriba para restablecer una iglesia. Y con esto llegamos a la segunda parte. Es la oración de Pablo por los romanos. Lo que tenemos en los versículos 9 y 10 nos ayuda a entender bastante mejor ese deseo de Pablo por la iglesia de Roma. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo pone a Dios como testigo, que les tenía un afecto especial. Todavía no le conocen personalmente, ni él a ellos, pero están unidos en oración. Fíjate, en un tiempo donde no existía Facebook, ni WhatsApp, ni nada por el estilo, esto ya era posible. La oración une los unos con los otros y esto es algo que para Pablo era sumamente importante. Y aquí aprendemos algo que es realmente, para mí personalmente, muy interesante lo que pone aquí. Dice, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo los tenía memorizado en la mente. Nunca había pisado Roma, pero ya tenía una idea de quién pertenecía a la iglesia de los romanos. Es la razón porque en el capítulo 16 tenemos una lista tan larga de unos 40 nombres de creyentes de aquella iglesia. Pablo los tenía
en la mente. Pablo tenía una cosa que llenaba su mente y esto era Dios y su evangelio. Esto era su pasión. Y esto era su razón de ser. La realidad de Dios le llenaba en cada momento. En su espíritu, cuando él estaba viajando, por ejemplo, recorría al mundo entero, no solamente a Roma, sino también los creyentes en Corinto, en Atenas, en Berea, en Tesalónica, en Éfeso y en muchos otros lugares, y por supuesto aquellos que estaban en Jerusalén. Hablaba con Dios sobre todos ellos en oración y por supuesto también aquellos de Roma. Pablo, seguramente noches largas que él pasaba en vigilia y durante el día, en ese templo de Dios que era la vida de Pablo, se celebraba un culto con frecuencia donde se hace mención de todos estos hermanos. Se celebraba en la vida de Pablo un culto perpetuo, continuo. Esto es realmente el significado de la palabra que leemos aquí. Sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. En cada momento, tú también, mi querido hermana, mi querida hermana, puedes celebrar tu estrecha comunión con el Señor y con los demás. En cualquier momento, en el metro, en el autobús, en el avión, cuando estás conduciendo en tu coche, cuando andas por la calle, cuando estás en una cola, cuando tienes un momento para tal vez cerrar los ojos, tú puedes hacer mención de tus hermanos en oración. Y esto es nuestro privilegio. Y en esto Pablo era un gran ejemplo. Siempre estaba conectado. Y lo digo de nuevo, para eso no le hizo falta ni Facebook, ni WhatsApp, ni ningún artilugio de estos que hoy nos ayudan a mantener esa relación. Siempre tenía esas iglesias no solamente en el corazón, sino también en su mente. Lo tenía presentes. Es consciente de que los lazos del evangelio, esa comunión en el espíritu era algo muy fuerte, era un privilegio que él tenía como creyentes. Es un privilegio, mi querido, que tú y yo tenemos. Deberíamos hacer uso de ello, deberíamos pensar en los lugares donde tenemos hermanos que nos están cerca al corazón. Gente que han cruzado en estas últimas semanas, meses y años por nuestro camino y mencionarles delante del Señor. Y al estar orando, al mencionarles delante de Dios en este culto que Él celebra en el templo que es su vida, Él entrega a esa gente una y otra vez en las manos del Señor. Y esto hace crecer en Él ese deseo. Yo quiero conocer esos creyentes. Por eso dice en el versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Esto era el deseo de su corazón, poder conocer a los romanos personalmente. Y como veremos, Dios escuchó esta oración, pero de una manera muy distinta, de otra manera como Pablo lo esperaba. No está interesado ni en los monumentos de Roma, ni en el emperador, ni en todo lo que Roma podía ofrecer. Estaba interesado en una cosa, la iglesia de Roma. Y esto nos enseña mucho sobre Pablo y cómo Pablo planificaba su agenda de apóstol. Él pedía a Dios
tenía que hacer planes. Él no podía esperar a que todas las cosas se desarrollasen por sí mismo. Lo hace, pero sabe que esto no es todo la planificación humana. No es hacer planes para luego pedir a Dios que los bendiga, sino está buscando la voluntad de Dios. Está buscando glorificarle a Dios. Y se daba cuenta que podía glorificar a Dios más viajando a Roma que no hacerlo. Pero obviamente, y él lo dice aquí claramente, eso no depende de él, eso depende de la voluntad de Dios, no de la suya. Finalmente, al final de los años 50 del primer siglo, tal vez 4 o 5 años después de que Pablo escribiese esto, finalmente él iba a llegar a Roma, pero en circunstancias muy distintas. De nuevo, Pablo nos abre el corazón para que nosotros entendiésemos por qué tenía tantas ganas de ver a los romanos. Y esto nos lo pone en el resto de los versículos que vamos a considerar hoy. En primer lugar, nos dice en el versículo 11, porque tenía ganas, deseos de confirmarlos. ¿De qué estamos hablando? Pablo no lleva dinero a Roma. Él quiere bendecirles espiritualmente. ¿Y quién no se iba a apuntar cuando Pablo viene a tu ciudad para hablar? Él quería fortalecerles en su ministerio, en su fe personal como creyentes. Esto es el sentido y la intención de la comunión cristiana, fortalecernos mutuamente. Si tus palabras no fortalecen, si no solo critican, solo buscan los lados negativos, solamente buscan tirar a los demás para abajo, solamente encontrar el pelo en la sopa, solamente poner en duda, entonces en vez de edificar destruyes. Y el resultado será que tus palabras minan la comunión cristiana y dañan en el último instante a la iglesia. Dios no nos ha llamado para eso. Sí, a veces hay que hablar claro, pero esto nunca debería entenebrecer la intención fundamental de nuestro llamado, y esto es fortalecer a los demás. El ministerio de Pablo tiene esa función. ¿También lo tiene el tuyo? ¿Y cuál es esa función? Hacernos fuertes, hacernos estables. Y tú puedes contribuir para hacer esto, hacer fuerte la fe y la vida de tus hermanos. Es en primer lugar la obligación de los pastores a proveer esto, pero por extensión es la obligación de toda la congregación. Y si no sales de este mensaje, si no sales de ese tiempo que estamos pasando juntos, fortalecido, habiendo recibido un regalo divino, para nada te ha servido. Para nada te ha servido ni mis palabras ni el tiempo que está pasando ahora. Para confortarnos mutuamente, el Señor nos ha llamado, no solamente confirmarnos, sino también confortarnos. Dice el versículo 12, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. El consuelo lo recibimos al dirigir nuestras miradas más allá de lo que vemos. Esas verdades eternas
de nuestra fe, de nuestra herencia en los cielos. Nuestra mirada hacia lo que nos espera tiene que ser una mirada que no se debe de obstruir por nada. Tenemos que recordarnos mutuamente de las cosas eternas, no de las cosas terrenales. Tenemos que recordarnos que algún día vamos a estar ahí en el cielo y cómo vamos a llegar allí. Tú tienes la responsabilidad de ayudar a tu hermana a llegar al cielo sano y salvo, para decirlo de alguna manera. Cuidarles. Pablo necesitaba este ánimo y todos nosotros lo necesitamos. Los cristianos de Roma eran un ánimo para Pablo y Pablo también quiere ser un ánimo para ellos. No, Pablo no era uno de esos rambos espirituales que todo lo hacen ellos, que no se someten a nadie. Él necesitaba ánimo y lo recibió esa bendición de parte de los creyentes en Roma. Y eso es la razón por la cual tú y yo necesitamos comunión, que sé que se hace a veces un poco complicado en los tiempos que corren, pero aún así tenemos que encontrar maneras de ayudarnos, de animarnos mutuamente y también de estar juntos. Ningún temor a ningún virus debe de ser tan fuerte como impedir tener comunión también presencial con los hermanos. Porque el daño puede ser aún mucho más grande si no lo hacemos. Por eso, también en los tiempos que corren ahora, estamos en este peligro de descuidar precisamente ese aspecto. Sí, tú puedes celebrar un culto en tu casa de vez en cuando, pero no de una forma prolongada. Esto siempre tiene que ser una excepción en momentos puntuales. Es una de las grandes cosas que algunos tienen que aprender en estos tiempos. Por eso necesitamos comunión, estar juntos. Y por eso un creyente solo no lo tiene fácil, lo tiene más complicado. Nos hace falta animarnos en el camino, no disputar. ¿Has animado alguna vez en estos últimos 24 horas? Tal vez en este mismo día, con palabras, con una sonrisa que no te cuesta nada, o con algo que tú haces por la otra persona, simplemente con tal de animarles en la fe. Eso sí es cierto que siempre, cuando queremos hacer esto, cuando queremos estar con los hermanos, puede haber impedimentos. Para Pablo esa experiencia no era desconocida, dice el versículo 13, pero no quiero, hermano, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Los impedimentos las hay, pero no podían desanimar a Pablo. Él sigue adelante con su plan. Él sigue adelante porque él quiere que haya fruto. Dice versículo 13, segunda parte, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Hay dos tipos de fruto. Por un lado, personas que llegan a conocer a Cristo, y no tengo ni la menor duda que cuando Pablo predicaba allí, más que uno que antes no era creyente salió de la reunión después de haber escuchado al apóstol de los gentiles convertidos a los pies de Cristo. No me cabe ni la menor duda. Pero hay otro tipo de fruto. Y esto es animar y edificar a los creyentes. Eso también es fruto. Y Pablo habla de eso en Gálatas 5, 22, 23, en esos versículos famosos donde habla del fruto del Espíritu Santo. Es el fruto de la comunión con Cristo, que a su vez contagia a los demás creyentes. Pero esto no solamente es esto, sino Pablo también quiere llegar a Roma por otra razón.
Él busca la comunión con ellos. ¿Por qué? Porque se siente deudor. Dice el versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Dios le encomendó a Pablo a predicar el evangelio y le da igual a quién. Puede ser griego, que eran los más sofisticados, los intelectuales de aquel entonces, o unos burros que no saben ni sumar 2 y 2. Pablo no solamente fue llamado a los refinados, no solamente fue llamado a los que intelectualmente podían seguir toda su sabiduría, sino fue llamado a predicar el evangelio a todo el mundo. De todo el mundo es deudor, lo cual quiere decir que se siente obligado de predicar el evangelio a todo el mundo, y respectivamente su pasaporte, color de su piel, su estatus social o lo que sea. Porque tienen una cosa común toda esa gente. Son igual de perdidos si no tienen a Cristo. Da igual si es un filósofo romano, griego, o si es aquel esclavo que es el último del eslabón de la sociedad romana. El mensaje para ambos tiene que ser el mismo. No hay salvación salvo en Cristo. Tú y yo, mis queridos, tenemos una deuda con el mundo, igual que el apóstol Pablo. Les debemos el evangelio, sí, Señor. Por esto Cristo nos ha llamado, por esto Él nos ha encomendado a esa tarea, no para callar el pico, sino para compartir lo que Él nos ha dado. Dar a conocer a Cristo por medio de su Hijo. Perdón, dar a conocer a Dios por medio de su Hijo. Esto es nuestra tarea. Y Roma sí que necesita el evangelio, es la capital del imperio más importante sobre la faz de la tierra, pero aquí dice, así que versículo 15, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo está preparado. Y siempre hay que estar preparado para 2 cosas. Uno es para morir. Y es mejor que estés dispuesto en cualquier momento a pasar a la presencia de tu Señor. Y la otra cosa, mientras que Él te deja aquí en la tierra, es predicar el evangelio. Para ambas cosas hay que estar prestos y dispuestos siempre y en cualquier momento. Concluyo. Vemos un lado y una faceta muy personal del apóstol Pablo en esos versículos. Él quiere estar con los creyentes en Roma y finalmente Pablo iba a llegar allí. Estaría 2 años, así nos lo dice el libro de Hechos capítulo 28, versículo 30 y 31. Luego le soltarían. Le quedarían unos años donde él posiblemente llega incluso a España, pero finalmente le detienen de nuevo en Troas. Le llevan de nuevo a Roma, pero esta vez no saldría de la ciudad. Allí se despide de los creyentes en su segunda carta a Timoteo e iba a morir en Roma. Allí estaría su tumba. El sueño de Pablo se había cumplido finalmente, pero él no se quedaría en Roma para siempre. Sus huesos, sí, pero él estaría delante del Señor, habiendo dado a los romanos lo más precioso que él tenía, el evangelio. Y de ese evangelio Pablo no se avergonzaba. De eso vamos a hablar, si Dios lo permite, el próximo domingo, cuando vamos a hablar de estos 2 versículos tan cruciales, el evangelio que Pablo predicaba.
Pero vamos a dejar que esos versículos que hemos considerado hoy hagan su obra en nuestras vidas. Para la gloria y la honra de nuestro Señor. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias por tu presencia entre nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender cuál es el cometido de nuestras vidas. Ayúdanos a animar, no a derribar. Ayúdanos a ayudar a los demás a llegar al cielo. Ayúdanos, Señor, a ser ayuda, no estorbo. A ser apoyo y no obstáculo. Señor, te lo pedimos en tu nombre y ayúdanos a celebrar ese culto en nuestro templo, mencionando a nuestros hermanos delante de tu trono. Ayúdanos a no olvidar ninguno y estar conectado con ellos continuamente en oración por la fe. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Que Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros en ese momento. Amén.